Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y es un placer presentar para ustedes las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo en esta jornada de martes 28 de abril. En el arranque les contamos que después de casi 3 semanas de protesta, continúan los conflictos en la Universidad Mayor de San Simón, donde los estudiantes reclaman contra la resolución 01/2015, aprobada el 7 de abril en Consejo Universitario, que permite la titularización de al menos 900 docentes extraordinarios por antigüedad y sin un nuevo examen. La dirigencia estudiantil rechaza la determinación, exigen que los docentes rindan una prueba y piden la liberación del dirigente Jarlín Coca. Las movilizaciones ya han paralizado la universidad por 2 semanas y los estudiantes advierten con continuar sus protestas para defender la calidad académica de la universidad y garantizar la formación de profesionales, según indicó el ejecutivo de la Federación Universitaria Local, Alejandro Mostajo. Por el momento, ninguna convocatoria al diálogo ha tenido éxito y no se vislumbra una solución. En el municipio cochabambino de Pasorapa, los cultivos de 461 familias quedaron afectados por la sequía y además están en riesgo 10.000 cabezas de ganado ante la posible falta de forraje para su alimentación. Las autoridades han consensuado ayudar con vitaminas y sales minerales para los animales, según indicó el encargado de la unidad de riesgos del Servicio Departamental Agropecuario, Gueri Fernández, en tanto que en la localidad Toro, en Potosí, la producción de cerca de 400 familias se vieron afectadas por las granizadas. En la parte baja del municipio, los sembradíos de frutales se perdieron en un 80%, y en la parte alta se vieron afectados del 60 al 70% de los cultivos de cereales. Estamos hablando de trigo, cebada y maíz. Así lo explicó el funcionario de gestión de riesgo de la gobernación, Alberto Machaca, a Radio Aclo. Esto es Bolivia News. Continuamos con más informaciones. Diversas instituciones, políticas, sectores de la prensa e incluso dirigentes del oficialismo rechazaron en las últimas horas el anuncio del viceministro de Descolonización de iniciar un juicio a la periodista Amalia Pando, ya que según el funcionario, la periodista vulneró la ley contra el racismo al no consensuar las declaraciones supuestamente racistas en una entrevista al militar Germán Cardona, quien hizo referencias físicas de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Ha emitido una opinión públicamente y la ratifico. Yo no estoy de acuerdo con un juicio contra Amalia Pando, declaró Gabriela Montaño. Por su parte, Amalia Pando lamentó el tono de las declaraciones del entrevistado. El defensor del pueblo, por su parte, Rolando Villena, observó que hay distinciones discriminatorias en la aplicación de algunas normas como la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, como los ocurridos en el caso del exministro de Salud Juan Carlos Calvismonte contra el magistrado Gualberto Cusi. Las acciones y declaraciones contra las mujeres del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, entre otros muchos casos. La 24ª versión de la Feria Exposición de Montero Expo Norte 2015 se realizará del 19 al 24 de mayo. Y en la lista de las principales autoridades nacionales invitadas a la inauguración se encuentran el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera para el jueves 21 de mayo, fecha en la cual se dará inicio oficial a la muestra ferial. Para todo este trabajo, el directorio conformado por Caínco Norte y Aganorte aprobó la suma de $40.000 para darles mayor comodidad a expositores y mejores condiciones para el público, según explicó el presidente de la Expo Norte. Los organizadores pretenden generar más de $10 millones en negocios y esperan la asistencia de más de 60.000 visitantes en los 6 días de muestra ferial. Mónica Canedo, la niña hija de bolivianos, quien participa en La Voz Kit de Telemundo, sigue avanzando en la competencia y ya ganó la primera batalla del Team Pedro. A pesar de ser una de las más pequeñas en la competencia, Mónica asombró al jurado con la seguridad que muestra en el escenario y lo confortable que se siente cantando. La pequeña se enfrentó a Jesús y Ángel, mostrando buenos vibratos y sin problemas para cantar y bailar al mismo tiempo.
Mónica agradeció los comentarios a sus seguidores en su cuenta de Facebook. Seguimos con más informaciones. El humorista y actor David Santalla se recupera favorablemente gracias a la buena alimentación y al buen estado físico que siempre mantuvo. El artista abandonó la terapia intensiva, aunque aún necesita ayuda para respirar y tiene problemas en la motricidad. Sin embargo, responde a la fisioterapia y está completamente lúcido, según indicó su hija Claudia Santalla. Para la edad que tiene, debería estar postrado en cama 2 meses. Sin embargo, solo estuvo 20 días, indicó su hija. Aunque Santalla se cansa mucho, todavía tiene fuerza para agradecer por el cariño de la gente y promete devolver todo ese cariño. Cambiamos de segmento para presentarles las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro para hoy registra 7 bolivianos 47 centavos. Atención con el yen, 0 bolivianos 0,57 centavos, mientras que el real brasilero se ubica para hoy en 2 bolivianos 35 centavos. ¿Qué sucede en deportes? Se lo presentamos en este segmento. Por la Copa Libertadores hoy juegan bolivianos y mexicanos. Universitario de Sucre quiere seguir haciendo historia en la capital de Bolivia. Buscará hacer respetar su localía frente a Tigres de México. La clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América fue un hecho histórico para Universitario de Sucre, que ahora apunta a cosas mejores. Su primer obstáculo es Tigres de México, equipo que no perdió ningún partido en la fase de grupos y que desde ayer se encuentra en territorio nacional. El cotejo se jugará hoy martes a las 20:30 horas hora boliviana en el Estadio Patria de Bolivia. El técnico Julio César Valdivieso tiene a su disposición a jugadores como Alejandro Bejarano y Mauricio Saucedo, quienes tuvieron una regular participación en los anteriores compromisos por la Copa a causa de sendas lesiones. Universitario enfrentará al segundo mejor equipo de la fase de grupos. El primero fue Boca Juniors, pero la localía es un aspecto que Universitario deberá aprovechar. El Rally Dakar 2016 generará un movimiento económico entre 120 y 130 millones de dólares para Bolivia. El ministro de Culturas, Marco Machicao, calculó el lunes que el Rally Dakar 2016 tendrá un movimiento económico que oscilará entre 120 y 130 millones de dólares en comparación con la versión 2015, cuando se registró una movilización de recursos del orden del 98 millones de dólares. El 2015 fue de 98 millones de dólares, el 2014 de 64, comentó el ministro Machicao. A su juicio, estos recursos económicos se mueven en 4 aspectos fundamentales: el hospedaje, alimentación, transporte y comercio formal e informal. El presidente Evo Morales y el director de la ASO, la Amaury Sport Organization, Etienne Lavigne, presentaron el pasado viernes 24 de abril en la ciudad de La Paz el Rally Dakar 2016, que pasará por Bolivia con todas sus categorías: motos, cuadratracks, autos y camiones. Gentiles amigos, amables cibernautas, esto ha sido todo en informaciones desde Bolivia Web TV al alcance del mundo. Volvemos en cualquier momento y nos encontramos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta cualquier momento. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.